La capitana Elena Vázquez flotaba en el centro de mando de la nave de investigación Endeavour, observando las estrellas a través del enorme ventanal. Tras 3 años en su misión en el espacio profundo, la tripulación se había acostumbrado a la interminable oscuridad entre sistemas. Estaban trazando nuevas rutas comerciales para las colonias en expansión de la Tierra cuando todo cambió. «Capitana, estamos captando algo extraño», dijo el teniente Torres desde la estación de comunicaciones. Su voz tenía un matiz de confusión que hizo que Elena se impulsara desde la ventana y flotara hacia su posición. «¿Qué clase de extraño?», preguntó Elena, agarrándose a un asidero cerca de la estación de comunicaciones. La gravedad artificial en esa sección llevaba semanas fallando, dejándolos a todos flotando como peces en una pecera. Torres frunció el ceño mirando sus pantallas. «Es una transmisión, pero no se parece a nada en nuestras bases de datos. La señal es increíblemente potente, emitiendo en múltiples frecuencias a la vez. Alguien de verdad quiere que este mensaje se escuche». Elena estudió los datos que se desplazaban por las pantallas. La señal mostraba patrones matemáticos complejos que parecían repetirse cada pocos minutos. «¿Alguna idea de quién la envió?» «Esa es la parte rara», dijo Torres, ajustándose los auriculares. «La transmisión está encriptada, pero la encriptación en sí no se parece a nada que hayamos visto. No es humana y no coincide con ninguno de los idiomas alienígenas que hemos encontrado en las negociaciones comerciales». La doctora Sarah Chen levantó la vista desde su estación de trabajo al otro lado del centro de mando. Como xenolingüista de la nave, había pasado años estudiando las pocas especies alienígenas con las que la humanidad había contactado. «Pásala a mi estación. Déjame echar un vistazo». Elena observó cómo los dedos de Chen volaban sobre su teclado, procesando la señal. A través de varios programas de análisis, la transmisión sonó por los altavoces como una serie de tonos y ritmos complejos que no significaban nada para los oídos humanos. «Esto es sofisticado», murmuró Chen, mostrando representaciones holográficas de la estructura de la señal. «La base matemática parece usar secuencias de números primos, pero en combinaciones que nunca he visto. Quien quiera que enviara esto tiene una forma completamente diferente de pensar sobre las matemáticas». La IA de la nave, un modelo básico llamado Aria, intervino a través de los altavoces. «Capitana, estoy detectando transmisiones similares en todo este sector del espacio. La señal parece estar emitiéndose desde múltiples puntos simultáneamente». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Múltiples puntos? ¿Como una red?» «Más bien como un sistema de transmisión de emergencia», respondió Aria. La intensidad y el patrón de la señal sugieren que está diseñada para cubrir grandes distancias muy rápidamente. Chen se reclinó de repente en su estación, con el rostro pálido. «Capitana, creo que encontré algo. La señal contiene cartas estelares, mapas detallados de todo este brazo de la galaxia». «Muéstramelo», dijo Elena, flotando hacia la estación de Chen. La pantalla holográfica se iluminó con un mapa tridimensional del espacio local. Cientos de sistemas estelares brillaban en azul, pero esparcidas por todas partes había zonas marcadas en un rojo intenso. El corazón de Elena se hundió al reconocer una de las zonas rojas. «Ese es nuestro sistema solar», susurró. «Sí», confirmó Chen. «Y mira esto», resaltó otra sección del mapa. «Estas áreas rojas cubren todos los sistemas habitados que conocemos. Cada colonia humana, cada asentamiento alienígena con el que hemos comerciado. Todos están marcados». Torres llamó desde su estación. «Capitana, doctora. Chen, tienen que oír esto. Creo que Aria descifró parte de la encriptación». Los altavoces crepitaron con un nuevo sonido. En lugar de los tonos matemáticos, oyeron algo que sonaba casi como un discurso. Las palabras eran alienígenas, pero Aria comenzó a traducir en tiempo real. «Advertencia a todas las especies sintientes. Evacuación inmediata. Los durmientes despiertan». Elena se agarró a un asidero con más fuerza. «Sigue, Aria». La traducción continuó, vacilante e incierta. «Retírense a las zonas seguras designadas». Protocolo 7 en efecto. Los devoradores se alzan. Chen ahogó un grito. ¿Devoradores? ¿Qué son los devoradores? Aria procesó más de la señal. Todos los sistemas habitados deben ser abandonados. Comienza el ciclo de alimentación. Plazo de evacuación. Medida de tiempo desconocida. Todas las especies, huyan. El centro de mando quedó en silencio, a excepción del zumbido de los sistemas de la nave. Elena miró a su tripulación. Tenían 16 personas a bordo del Endeavour,
buena gente que se había alistado para una misión de mapeo rutinaria. Ahora estaban recibiendo lo que sonaba como una orden de evacuación para toda la galaxia. Aria, ¿puedes traducir más el mensaje?, preguntó Elena. Trabajando, capitana. La señal contiene extensos datos técnicos sobre las zonas rojas marcadas en las cartas estelares. Estas áreas están designadas como, la traducción no es clara, zonas de alimentación o zonas de consumo. Chen mostró más datos en sus pantallas. Capitana, mire esto. La señal incluye lo que parecen ser rutas de escape, caminos que se alejan del espacio habitado hacia el borde exterior de la galaxia. Elena estudió las rutas de escape. Todas se alejaban de todo lo que la humanidad había conocido. Lejos de la Tierra, de las colonias, de las civilizaciones alienígenas con las que comerciaban. ¿Cuánto tiempo tardaríamos en llegar a esas zonas seguras?, preguntó Elena. Chen hizo cálculos rápidos. A máxima velocidad, décadas, quizás más. Estamos hablando de evacuar hasta el borde mismo de la galaxia. Torres levantó la vista de su estación con ojos preocupados. Capitana, estoy detectando movimiento en sistemas cercanos. Los sensores de largo alcance están captando firmas de energía masivas. ¿Qué tipo de movimiento?, preguntó Elena. Desconocido. Las firmas son enormes, más grandes que cualquier cosa en nuestras bases de datos, y se están moviendo hacia los sistemas habitados. Elena sintió el peso del mando sobre sus hombros. Fuera lo que fuera que estuviera pasando, probablemente eran los únicos humanos que lo sabían. La transmisión había sido en un idioma alienígena usando matemáticas alienígenas. Si no fuera por su xenolingüista y su IA avanzada, nunca habrían entendido nada. Doctora. Chen, ¿qué tan segura está de la traducción?, preguntó Elena. Chen volvió a mirar sus datos. Las porciones matemáticas son claras. Las cartas estelares son precisas. Las zonas seguras designadas están marcadas con exactitud. En cuanto a las advertencias sobre devoradores y ciclos de alimentación, se encogió de hombros. El lenguaje es alienígena, pero la urgencia es universal. Alguien está muy asustado y quiere que todo el mundo huya. Aria volvió a hablar. Capitana, he completado el análisis de los datos técnicos incluidos en la transmisión. Las entidades a las que se refieren como devoradores parecen ser consumidores a gran escala de material estelar y biomasa planetaria. ¿Comen estrellas?, preguntó Torres con incredulidad. Eso parece ser correcto, teniente. Los datos sugieren que estas entidades se alimentan tanto de energía estelar como de materia orgánica a una escala masiva. Elena cerró los ojos por un momento, intentando procesar lo que estaban descubriendo. En algún lugar ahí fuera, seres que comían estrellas estaban despertando de algún tipo de letargo. Todas las civilizaciones avanzadas de la galaxia estaban huyendo tan rápido como podían, y la humanidad, al parecer, nunca había sido lo suficientemente importante como para ser advertida. La señal no era para nosotros, ¿verdad?, dijo Elena en voz baja. Se negó con la cabeza. No. La encriptación, el idioma, la base matemática, todo está diseñado para especies mucho más avanzadas que la humanidad. Nunca se supuso que interceptáramos este mensaje, y mucho menos que lo entendiéramos. Así que estamos solos, concluyó Elena. Así parece, capitana, confirmó Aria. La transmisión no contiene ninguna referencia a la civilización o tecnología humana. Desde la perspectiva de quien envió esta advertencia, puede que la humanidad ni siquiera figure como una especie significativa. Elena volvió a mirar las estrellas. En algún lugar, entre esas luces lejanas, cosas antiguas se estaban agitando. Cosas tan terribles que civilizaciones enteras estaban abandonando todo lo que habían construido para huir hacia la oscuridad vacía en el borde de la galaxia. Torres, fije rumbo a la Tierra, ordenó Elena. Máxima velocidad. Sí, capitana. Tiempo estimado de llegada a la velocidad máxima actual es de 8 meses. 8 meses. Elena se preguntó si la Tierra seguiría allí cuando llegaran. Se preguntó si alguna de las colonias humanas sobreviviría a lo que se avecinaba, pero sabía que tenían que intentar advertir a todos. Doctora, Chen, siga trabajando en esa traducción. Quiero entender todo lo que hay en esa señal. Aria, monitorice todas las frecuencias en busca de transmisiones adicionales. Capitana, dijo Chen con vacilación, ¿y si no podemos llegar a la Tierra a tiempo? ¿Y si lo que sea que viene llega primero? Elena miró las estrellas, pensando en los miles de millones de personas en la Tierra que no tenían idea de lo que se dirigía hacia ellos. Gente que seguía con sus vidas diarias,
completamente inconsciente de que algo en la oscuridad consideraba todo su sistema solar una zona de alimentación. Entonces nos ocuparemos de eso cuando suceda, dijo Elena finalmente. Pero no vamos a huir. Vamos a advertir a todos los que podamos, y luego vamos a encontrar la manera de luchar. ¿Luchar? Preguntó Torres. Capitana, si civilizaciones alienígenas enteras están huyendo de estas cosas, quizás están cometiendo un error, interrumpió Elena. Quizás huir no es la única opción. Chen la miró con preocupación. Capitana, los datos sugieren que estos devoradores son increíblemente poderosos. Las firmas de energía por sí solas son solo números en una pantalla hasta que los veamos por nosotros mismos, terminó Elena. No digo que vaya a ser fácil. Ni siquiera digo que sea posible. Pero la humanidad no llegó tan lejos huyendo de cada amenaza. El centro de mando volvió a quedar en silencio, mientras la tripulación consideraba las palabras de su capitana. Fuera del ventanal, las estrellas continuaban su danza ancestral, sin saber que algo se agitaba en la oscuridad entre ellas. Algo hambriento. Elena tomó su decisión. Correrían hacia la Tierra con su advertencia. Le contarían a todo el que quisiera escuchar sobre el peligro que venía de las estrellas. Y si llegaba el momento de luchar, lucharían. Después de todo, las civilizaciones avanzadas de la galaxia ya habían descartado a la humanidad como insignificante. Quizás era hora de demostrarles que estaban equivocados. 3 meses después de interceptar la advertencia alienígena, la capitana Elena Vázquez se encontraba en la cubierta de observación de la estación espacial más grande de la Tierra, observando algo que debería haber sido imposible. A través de las ventanas reforzadas, podía ver los astilleros donde tomaban forma los mayores proyectos de ingeniería de la humanidad. Pero hoy estaban viendo cómo esos proyectos desaparecían. Ahí va otro, dijo la almirante Rebecca Walls, señalando una estructura masiva que había estado en construcción durante los últimos 5 años. La megaestructura alienígena, un proyecto conjunto entre humanos y los comerciantes Centauri, se estaba desmantelando sistemáticamente. Elena observó con binoculares cómo los sistemas robóticos desmontaban con cuidado componentes que habían tardado años en construirse. Los alienígenas eran metódicos, precisos y claramente tenían prisa. Cada pieza se cargaba en naves que desaparecían en el espacio a las pocas horas de ser embaladas. ¿Han respondido a alguna de nuestras comunicaciones?, preguntó Elena. La almirante Walls negó con la cabeza. Nada, no responden a nuestras llamadas. No explican lo que están haciendo. Simplemente siguen empacando y marchándose. La doctora Sarah Chen se unió a ellas junto a la ventana, con una tableta llena de datos. Está sucediendo en todas partes, informó. Todas las especies alienígenas con las que hemos tenido contacto están haciendo lo mismo. La estación comercial Real cerró de la noche a la mañana. La operación minera en el sistema Vega simplemente se desvaneció, dejando atrás túneles vacíos. Elena estudió los datos en la tableta de Chen. ¿Qué hay de las ruinas en Kepler 442b? El sitio arqueológico, abandonado, confirmó Chen. Las estaciones de investigación automatizadas siguen funcionando, pero todos los investigadores alienígenas se han ido. Dejaron una especie de baliza de advertencia, pero está emitiendo en el mismo idioma que la señal original que interceptamos. La almirante Gual frunció el ceño. Doctora Chen, su informe mencionaba firmas de energía. ¿Qué estamos viendo exactamente? Chen mostró una carta estelar en su tableta. Los sensores de largo alcance han detectado objetos masivos moviéndose por el espacio. Son enormes, almirante. Más grandes que cualquier cosa que hayamos visto. ¿Cuán grandes?, preguntó Elena. El más pequeño que hemos detectado tiene aproximadamente el tamaño de nuestra luna. ¿El más grande? Chen hizo una pausa, comprobando sus números. El más grande es más grande que Marte. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Y se dirigen hacia aquí. No directamente, dijo Chen, pero se están moviendo a través de este sector de la galaxia. Según su rumbo actual, uno de ellos alcanzará el borde exterior de nuestro sistema solar en aproximadamente 4 meses. La almirante Walls activó una pantalla holográfica que mostraba el sistema solar. ¿Qué son exactamente estas cosas? Chen superpuso sus datos en la pantalla. Basándonos en las firmas de energía y las advertencias en la transmisión alienígena, creemos que son los devoradores mencionados en el mensaje. Parecen ser constructos semiorgánicos que consumen material estelar y materia planetaria. Comen estrellas, dijo Elena secamente. Esa es la versión simplificada. Sí,
confirmó Chen. Nuestro análisis sugiere que descomponen la materia a nivel atómico y la convierten directamente en energía. Estrellas, planetas, estaciones espaciales, cualquier cosa con masa significativa. La almirante Walsh estudió la pantalla holográfica. Y los alienígenas están huyendo de estas cosas. Todas las especies que conocemos. Chen asintió. La evacuación parece ser a nivel galáctico. Incluso civilizaciones que nunca hemos conocido están huyendo hacia el borde exterior. Elena se acercó a la ventana, observando cómo otro proyecto de construcción alienígena se empaquetaba. Están tratando esto como un desastre natural, algo con lo que ya han lidiado antes. Los patrones matemáticos en las señales originales sugieren que esto ha sucedido antes, coincidió Chen. Posiblemente muchas veces. Los protocolos de evacuación están bien establecidos. La almirante Walsh activó su dispositivo de comunicación. Aquí la almirante Walsh al comando terrestre. Necesito una conferencia inmediata con el Consejo de Defensa Global. Mientras la almirante hacía sus arreglos, Elena continuó observando la evacuación alienígena. La precisión y velocidad de su partida sugerían que habían practicado esto muchas veces. Sabían exactamente qué hacer, cuánto tiempo tenían y a dónde debían ir. Doctora Chen, dijo Elena en voz baja. ¿Cuánto duran estos ciclos de alimentación? Chen consultó su tableta. Los datos no son claros, pero nuestra mejor estimación, basada en los plazos de evacuación, es de varias décadas a varios siglos. Siglos, repitió Elena. Planean permanecer alejados durante siglos. Así parece, confirmó Chen. Las zonas seguras designadas están lo suficientemente lejos del espacio habitado como para que solo el viaje les lleve a la mayoría de las especies de 50 a 100 años. Elena pensó en lo que eso significaba para la humanidad. No tenían la tecnología para viajes espaciales de siglos. No podían evacuar planetas enteros al borde de la galaxia. E incluso si pudieran, no tenían siglos para esperar a que pasara lo que se avecinaba. La almirante Walsh terminó su comunicación y se reunió con ellas. El Consejo de Defensa Global está convocando una sesión de emergencia. Quiere nuestro informe completo en 6 horas. ¿Qué les va a decir?, preguntó Elena. La verdad, respondió Walsh, que algo se acerca que hace que civilizaciones alienígenas enteras empaquen y huyan, y que no tenemos ni idea de cómo combatirlo. La tableta de Chen emitió un pitido con una actualización de datos entrante. Almirante, capitana, tienen que ver esto. Los sensores de largo alcance acaban de detectar algo nuevo. La pantalla holográfica se actualizó para mostrar el sistema solar exterior. Más allá de Plutón, apareció un indicador rojo que se hacía lentamente más brillante. ¿Qué es eso?, preguntó Walsh. Firma de energía consistente con las entidades devoradoras, informó Chen. Acaba de aparecer en el borde de nuestro rango de sensores. Elena estudió la pantalla. ¿Qué tamaño tiene? Chen hizo cálculos. Aproximadamente del tamaño de nuestra luna, como mencioné. Pero, capitana, mire esto. Resaltó datos adicionales. Se dirige directamente a Júpiter. Las 3 mujeres miraron la pantalla en silencio. Lo que sea que viniera no estaba interesado en la Tierra o los planetas más pequeños. Se dirigía directamente a la fuente de masa más grande del sistema solar. ¿Cuánto tiempo hasta que llegue a Júpiter?, preguntó Walsh. A la velocidad actual, aproximadamente 6 semanas, respondió Chen. La almirante Walsh activó su comunicador de nuevo. Aquí la almirante Walsh. Cancele el retraso de 6 horas. El Consejo de Defensa Global necesita reunirse de inmediato. Mientras las alarmas comenzaban a sonar por toda la estación, Elena continuó observando la evacuación alienígena fuera de la ventana. La última de las naves Centauri se preparaba para partir, cargada con componentes de décadas de proyectos de construcción conjunta. Ni siquiera intentaron advertirnos, dijo Elena en voz baja. Chen levantó la vista de su tableta. ¿Qué quiere decir? Los alienígenas, explicó Elena. Llevan meses evacuando, pero nunca nos dijeron por qué. Nunca sugirieron que nosotros también deberíamos irnos. Quizás asumieron que no podíamos, sugirió Chen. Nuestra tecnología no es lo suficientemente avanzada para una evacuación a nivel galáctico. O quizás no pensaron que valía la pena salvarnos, dijo Elena. La almirante Walsh se unió a ellas en la ventana mientras la última nave alienígena partía de la órbita terrestre. No importa lo que pensaran, dijo con firmeza. Estamos aquí y no vamos a ir a ninguna parte. Chen miró a ambas mujeres con preocupación.
Almirante, capitana, basándonos en los datos que tenemos, estas entidades son increíblemente poderosas. Si civilizaciones alienígenas enteras están huyendo, entonces quizás todos están cometiendo el mismo error, interrumpió Elena. Quizás huir no es la única opción. Capitana, dijo Chen con cuidado, las lecturas de energía sugieren que estos devoradores podrían consumir todo nuestro sistema solar. Entonces tenemos que asegurarnos de que no lo hagan, respondió Elena. La almirante Walsh asintió sombríamente. Doctora, Chen, quiero que todo lo que sabemos sobre estas entidades se envíe a todas las instalaciones de investigación de la Tierra. Si vamos a luchar contra esto, necesitamos entender a qué nos enfrentamos. Chen vaciló. Almirante, con todo respeto, las civilizaciones alienígenas que huyen tienen tecnología mucho más avanzada que la nuestra. Si ellos no pueden luchar contra estas entidades, entonces tendremos que ser más listos que ellos, dijo Walsh. O más afortunados, o más tercos. Elena sonrió sombríamente ante eso. Yo voto por más tercos. La pantalla holográfica se actualizó de nuevo, mostrando la trayectoria proyectada de la entidad que se acercaba. Pasaría por el sistema solar exterior, consumiría la masa de Júpiter y luego probablemente se movería hacia Saturno antes de llegar finalmente a los planetas interiores. 6 semanas, dijo Elena, estudiando la pantalla. 6 semanas para descubrir cómo detener algo que come planetas. La buena noticia, dijo Chen débilmente, es que no parece tener ninguna prisa. Los devoradores parecen alimentarse lenta y metódicamente. Esa podría ser nuestra ventaja, coincidió Walsh. Si está centrado en Júpiter, quizás podamos encontrar una manera de interrumpir su proceso de alimentación. Elena pensó en las naves alienígenas que desaparecían en la oscuridad, llevando sus civilizaciones a un lugar seguro en el borde de la galaxia. Esas especies tenían miles de años de experiencia y tecnología mucho más allá de cualquier cosa que la humanidad poseyera. Pero todas estaban huyendo. Quizás esa era su debilidad. Quizás después de incontables ciclos de alimentación, habían olvidado que a veces la mejor defensa es un buen ataque. Almirante, dijo Elena, me ofrezco voluntaria para liderar la primera misión de reconocimiento. Walsh levantó una ceja. ¿Reconocimiento? Necesitamos ver una de estas cosas de cerca, explicó Elena. Necesitamos entender cómo funcionan, cómo se alimentan, cuáles podrían ser sus debilidades. Capitana, eso podría ser una misión suicida, advirtió Chen. Elena se encogió de hombros. Entonces será mejor que nos aseguremos de que no sea un desperdicio. Fuera de la ventana, el astillero estaba vacío por primera vez en décadas. Pero en lo profundo de esas instalaciones, los ingenieros humanos ya estaban comenzando a trabajar en algo nuevo. Algo diseñado no para el comercio o la exploración, sino para la guerra. Los alienígenas habían huido, llevándose su tecnología avanzada y miles de años de experiencia. Pero habían dejado atrás algo que no entendían. Una especie demasiado terca para huir y demasiado orgullosa para morir en silencio. El general Marcus Rodríguez estaba en el puente del buque insignia de la Fuerza de Defensa de la Tierra, el Defiance, observando a Júpiter hacerse más grande en la pantalla principal. Habían pasado 6 semanas desde que el primer devorador entró en su sistema solar, y la humanidad había pasado cada momento preparándose para algo que apenas entendía. ¿Distancia al objetivo?, preguntó Rodríguez. 2 millones de kilómetros y acercándose, informó el teniente comandante Hayes desde la estación táctica. La entidad mantiene su posición cerca del polo norte de Júpiter. Rodríguez estudió la pantalla táctica. El devorador aparecía como un objeto masivo de forma irregular, aproximadamente del tamaño de la luna de la Tierra. Su superficie parecía cambiar y fluir como tejido vivo, pero los escaneos revelaron una compleja mezcla de componentes orgánicos y mecánicos. Doctora Chen, ¿cuál es nuestra comprensión actual de cómo se alimenta esta cosa?, preguntó Rodríguez. La doctora Sarah Chen, ahora sirviendo como oficial científica en jefe de la flota, consultó sus tabletas. La entidad extiende lo que solo podemos describir como tentáculos de alimentación hacia la atmósfera de Júpiter. Estos tentáculos descomponen la materia a nivel molecular y transportan la energía de vuelta al cuerpo principal. ¿Cuánto ha consumido hasta ahora?, preguntó Rodríguez. Aproximadamente el 0.3% de la masa total de Júpiter, respondió Chen. A este ritmo, tardaría varios años en consumir todo el planeta. Rodríguez asintió sombríamente. La lenta velocidad de alimentación del devorador
Le había dado tiempo a la humanidad para prepararse, pero también significaba que la entidad estaría en su sistema solar durante años y no podían detenerla. Informe de estado de la flota, ordenó Rodríguez. Hayes consultó sus pantallas. 15 naves equipadas con cañones de plasma experimentales, 8 naves que llevan los nuevos misiles disruptores gravitacionales y 12 naves cargadas con lo que ingeniería llama el paquete especial. El paquete especial había sido el primer intento de la humanidad en la resolución creativa de problemas. Si los devoradores consumían materia para obtener energía, quizás se les podría dar algo que les sentara mal. Equipos de científicos habían trabajado sin descanso para crear materiales modificados isotópicamente que, en teoría, interrumpirían el proceso de alimentación de la entidad. Todas las naves informan estar listas para el combate, continuó Hayes. Rodríguez respiró hondo. 3 especies alienígenas anteriores habían intentado luchar contra los devoradores, según los registros históricos que habían logrado decodificar. Las 3 habían sido completamente destruidas. Pero la humanidad tenía una ventaja que esas especies podrían no haber tenido. Se les consideraba demasiado primitivos para merecer la atención completa del devorador. Abra un canal a todas las naves, ordenó Rodríguez. Canal abierto, señor. Aquí el general Rodríguez a todas las naves. En 10 minutos, nos enfrentaremos a una entidad que ha hecho que civilizaciones enteras huyan de nuestra galaxia. Estamos a punto de intentar algo que todas las especies avanzadas han considerado imposible. Hizo una pausa, mirando a su tripulación en el puente. Vamos a buscarle pelea a algo que desayuna planetas. Risas nerviosas resonaron a través del sistema de comunicaciones desde las otras naves. Pero aquí está la cosa, continuó Rodríguez. Esta entidad ha pasado miles de años persiguiendo civilizaciones avanzadas que siempre huyen. Probablemente nunca se ha enfrentado a nadie lo suficientemente estúpido como para contraatacar. Veamos cómo maneja una especie demasiado terca para saber cuándo estamos vencidos. Señor, interrumpió Chen, estoy detectando cambios en el patrón de alimentación de la entidad. Parece estar respondiendo a nuestra aproximación. Rodríguez miró la pantalla principal. Los tentáculos de alimentación del devorador se estaban retirando de la atmósfera de Júpiter, y la entidad comenzaba a girar hacia la flota humana que se acercaba. Nos ha notado, informó Hayes. Las lecturas de energía están aumentando en todos los espectros. Bien, dijo Rodríguez. Todas las naves, implementen el patrón de ataque Delta. Naves con cañones de plasma, apunten a los apéndices de alimentación. Equipos de disruptores gravitacionales, apunten a lo que parece ser el cuerpo principal. Naves con el paquete especial. Esperen mi señal. La flota humana se desplegó en una formación compleja diseñada para confundir los sistemas de puntería. Las naves eran diminutas en comparación con el devorador, pero se movían con la precisión coordinada de la doctrina militar de la Tierra. Cañones de plasma, fuego, ordenó Rodríguez. Brillantes corrientes de plasma sobrecalentado salieron disparadas de 15 naves, golpeando la superficie del devorador. La reacción de la entidad fue inmediata y violenta. Descargas de energía brotaron de su superficie, y enormes apéndices similares a tentáculos comenzaron a extenderse hacia las naves humanas. Maniobras evasivas, gritó Rodríguez. Equipos de disruptores gravitacionales, fuego. 8 naves lanzaron sus misiles experimentales. Las armas usan campos gravitacionales concentrados para distorsionar el espacio-tiempo alrededor de sus objetivos. Cuando golpearon al devorador, secciones de su superficie comenzaron a deformarse y combarse. Estamos obteniendo una reacción, informó Chen con entusiasmo. Los disruptores gravitacionales están interfiriendo con su integridad estructural, pero el devorador estaba lejos de estar indefenso. Uno de sus apéndices atrapó al crucero Yamato, y Rodríguez observó con horror cómo la nave era arrastrada hacia la superficie de la entidad. En segundos, no quedó nada más que energía disipada. El Yamato ha sido destruido, informó Hayes sombríamente. Todas las naves, mantengan la distancia, ordenó Rodríguez. No dejen que esos apéndices los toquen. La batalla continuó durante 20 minutos. Las naves humanas entraban y salían, disparando sus armas y retirándose antes de que el devorador pudiera contraatacar. Lograron dañar varios de los sistemas de alimentación de la entidad, pero sus armas parecían tener poco efecto duradero. Señor, llamó Chen, estoy detectando algo inusual. Los ataques de los cañones de plasma no están penetrando la superficie de la entidad,
pero están causando fluctuaciones de energía localizadas. Rodríguez estudió la pantalla táctica. ¿Qué tipo de fluctuaciones? Es como si la superficie de la entidad intentara absorber la energía del plasma, pero el proceso es ineficiente. Se está generando mucho calor residual. Una idea comenzó a formarse en la mente de Rodríguez. Doctora, Chen, ¿y si estamos pensando en esto de forma equivocada? ¿Y si no podemos dañar a esta cosa, pero podemos darle una indigestión? Chen lo miró con confusión. No entiendo. El paquete especial, explicó Rodríguez. Hemos estado pensando en él como un veneno, pero, ¿y si lo pensamos como comida realmente mala? ¿Algo que requiere más energía para digerir de la que proporciona? Los ojos de Chen se abrieron de par en par al comprender. Sobrecargar sus sistemas de alimentación. Hacer que trabaje más para procesar los materiales que la energía que obtiene de ellos. Exacto, confirmó Rodríguez. Todas las naves con paquetes especiales, prepárense para un despliegue sincronizado. Vamos a alimentar a la fuerza a esta cosa hasta que se ahogue. Las 12 naves que transportaban los materiales modificados isotópicamente se pusieron en posición. Cada nave llevaba toneladas de materia especialmente preparada, diseñada para ser lo más difícil posible de procesar para el devorador. A mi señal, anunció Rodríguez. 3, 2, 1. Desplieguen. Las 12 naves lanzaron sus cargas simultáneamente. Los materiales modificados se extendieron en una nube alrededor del devorador, y los tentáculos de alimentación de la entidad comenzaron a consumirlos automáticamente. Al principio, no pareció pasar nada. Luego, los instrumentos de Chen comenzaron a detectar fluctuaciones de energía en toda la estructura del devorador. Está funcionando, informó Chen. La entidad está tratando de procesar los materiales modificados, pero el coste energético es enorme. Su eficiencia general está cayendo rápidamente. Los movimientos del devorador se volvieron más erráticos. Sus tentáculos de alimentación comenzaron a retirarse y las descargas de energía de su superficie se hicieron más frecuentes, pero menos controladas. Está teniendo problemas, observó Hayes. Sea lo que sea que le dimos de comer, no le gusta el sabor. Pero Rodríguez sabía que aún no habían terminado. La entidad estaba herida, pero seguía siendo masiva y peligrosa. Todas las naves, continúen el ataque. Sigan alimentándolo con materiales modificados y golpeándolo con disruptores gravitacionales. La batalla se prolongó durante otra hora. Se perdieron más naves humanas, pero la condición del devorador continuó deteriorándose. Sus movimientos se volvieron lentos y varios de sus apéndices principales dejaron de funcionar por completo. Finalmente, Chen hizo el anuncio que Rodríguez había estado esperando. Señor, la entidad está comenzando a desintegrarse. Los materiales modificados han interrumpido sus procesos energéticos internos. Se está consumiendo a sí misma desde dentro. Rodríguez observó en la pantalla principal cómo el masivo devorador comenzaba a colapsar. Secciones de su superficie se desprendieron y se disolvieron en energía. En cuestión de minutos, la entidad que había aterrorizado a civilizaciones enteras se había ido, dejando solo escombros dispersos y radiación disipándose. Todas las naves, informen de su estado, ordenó Rodríguez. Llegaron los informes de daños. 7 naves destruidas, otras 12 gravemente dañadas. Pero habían ganado. Realmente habían destruido un devorador. Doctora, Chen, ¿está detectando alguna otra entidad en el sistema? Preguntó Rodríguez. Chen comprobó sus instrumentos. No, señor. Parece que esta era una entidad solitaria. Rodríguez se permitió un momento de satisfacción, pero sabía que esto era solo el principio. Los informes de inteligencia sugerían que había docenas de devoradores moviéndose por este sector de la galaxia. Todas las naves regresen a la Tierra para reparaciones y reabastecimiento, ordenó Rodríguez. Tenemos trabajo que hacer. Mientras la flota humana comenzaba su viaje de regreso a la Tierra, Rodríguez pensó en las civilizaciones alienígenas que habían huido al borde de la galaxia. Tenían miles de años de experiencia y tecnología, mucho más allá de cualquier cosa que la humanidad poseyera. Pero también se habían anclado en sus costumbres, convencidos de que huir era la única opción. Quizás por eso nunca habían derrotado a los devoradores. Se habían centrado tanto en la supervivencia que habían olvidado cómo luchar. La humanidad no tenía ese problema. Eran demasiado nuevos en la galaxia para saber que era imposible, aparentemente demasiado tercos para que les importara. Señor, dijo Chen en voz baja, nuestra victoria aquí será detectada por las estaciones de monitoreo en toda la galaxia.
Otras especies sabrán que alguien realmente luchó contra un devorador y ganó. Rodríguez sonrió sombríamente. Bien, quizás es hora de que la galaxia aprenda que los humanos no huyen de las peleas. La batalla había terminado, pero la guerra apenas comenzaba. Y por primera vez en miles de años, los devoradores estaban a punto de enfrentarse a un enemigo que se negaba a huir. La capitana Elena Vázquez estaba en el puente del destructor modificado Persistence, estudiando el mapa holográfico del sistema Kepler 442. Habían pasado 6 meses desde la primera victoria de la humanidad contra un devorador, y la guerra se había extendido por 3 sistemas estelares. Lo que habían aprendido era a la vez alentador y aterrador. ¿Informe de estado de la red de defensa de Kepler?, preguntó Elena. El comandante Jackson consultó sus tabletas. Los sistemas automatizados alienígenas siguen activos, pero no responden a nuestras órdenes. Según el equipo de la doctora Chen, la interfaz de control requiere un patrón neuronal que es fundamentalmente diferente de la estructura cerebral humana. Elena asintió sombríamente. La antigua red de defensa alienígena que rodeaba Kepler 442b era exactamente lo que la humanidad necesitaba para cambiar el rumbo de la guerra. Las masivas plataformas de armas orbitales habían sido construidas por una especie que había desaparecido millones de años atrás, pero sus sistemas automatizados aún funcionaban perfectamente. Desafortunadamente, habían sido diseñados para aceptar órdenes únicamente de sus creadores, muertos hace mucho tiempo. ¿Qué hay del programa de voluntarios?, preguntó Elena. La expresión del comandante Jackson se ensombreció. 17 voluntarios hasta ahora. Todos ellos sufrieron un trauma neuronal grave al intentar interactuar con los sistemas alienígenas. El Dr. Patterson todavía está en cuidados intensivos por el intento de ayer. Elena sintió un peso en el estómago. Habían identificado la clave para detener la invasión de los devoradores, pero usarla estaba matando a las personas que lo intentaban. La interfaz neuronal alienígena requería patrones de pensamiento que los cerebros humanos simplemente no podían producir de forma segura. Doctora Chen, ¿algún progreso en la modificación de la interfaz?, preguntó Elena. La doctora Sarah Chen levantó la vista de su estación de trabajo. El agotamiento era evidente en su rostro. He estado trabajando con el equipo sin descanso. Capitana, el problema es fundamental. La especie alienígena que construyó este sistema pensaba en conceptos matemáticos que los cerebros humanos interpretan como dolor físico. La exposición prolongada causa daño cerebral permanente. ¿De cuán prolongada estamos hablando?, preguntó Elena. Según nuestro análisis, activar con éxito la red de defensa requeriría aproximadamente 12 minutos de contacto sostenido con la interfaz, respondió Chen. Nuestra conexión exitosa más larga hasta ahora ha sido de 90 segundos antes de que el voluntario tuviera que desconectarse debido al estrés neuronal. Elena estudió la pantalla táctica que mostraba las posiciones actuales de los devoradores. 3 entidades se acercaban al sistema Kepler, atraídas por la gran estrella y los múltiples planetas. Si llegaban al sistema, consumirían todo, incluida la irreemplazable red de defensa. El capitán Jackson dijo, quizás deberíamos considerar estrategias alternativas. Las tácticas de disrupción gravitacional han sido efectivas en enfrentamientos más pequeños. Elena negó con la cabeza. Jackson, nos hemos enfrentado a devoradores individuales en sistemas aislados. Los informes de inteligencia muestran al menos 2 docenas de entidades moviéndose por este sector. Si no podemos activar esa red de defensa, estaremos luchando contra ellos uno por uno hasta que nos abrumen. Chen se acercó a Elena con una tableta llena de datos nuevos. Capitana, puede que haya encontrado algo. El sistema de interfaz alienígena incluye lo que parece ser un protocolo de supresión del dolor. Si puedo modificarlo para los patrones neuronales humanos, ¿cuán peligroso sería eso?, preguntó Elena. Desconocido, admitió Chen. Las modificaciones esencialmente engañarían al cerebro humano para que interpretara los conceptos matemáticos alienígenas como sensaciones inofensivas en lugar de señales de dolor. Pero no tengo idea de cuáles podrían ser los efectos a largo plazo. Elena consideró las opciones. Podían retirarse y continuar luchando contra devoradores individuales por toda la galaxia, siempre un paso por delante del enjambre principal. O podían asumir un riesgo masivo para obtener acceso a armas que realmente podrían cambiar el rumbo. ¿Cuánto tiempo necesitarías para implementar las modificaciones?, preguntó Elena. 6 horas, quizás 8, respondió Chen. Hazlo, decidió Elena. Y prepara la cámara de interfaz para otro intento. El capitán Jackson protestó.
Si esto sale mal, perdemos a una persona en lugar de perder sistemas estelares enteros, interrumpió Elena. Además, no le estoy ordenando a nadie que haga esto. Jackson la miró con preocupación. Capitana, no estará pensando en intentar la interfaz usted misma. Soy la oficial de mayor rango presente, respondió Elena. Si alguien va a correr este riesgo, debería ser yo. Se negó con la cabeza. Capitana, con todo respeto, la interfaz neuronal requiere un entrenamiento específico. Necesitaría semanas de preparación. Entonces encuéntrame a alguien que ya esté entrenado y dispuesto a ser voluntario, dijo Elena. 8 horas después, Elena estaba fuera de la cámara de interfaz, observando a través de un cristal reforzado cómo el teniente Martínez se preparaba para la misión más peligrosa de su carrera. Martínez había sido uno de los primeros voluntarios para el programa de interfaz neuronal y había mantenido la conexión con éxito más tiempo que nadie. Todos los sistemas listos, informó Chen desde la estación de control. Las modificaciones de supresión del dolor están activas y todo el equipo de monitoreo está en línea. Elena activó el sistema de comunicaciones. Martínez, ¿cómo se siente? Listo como nunca, capitana, respondió Martínez, aunque Elena podía oír la tensión en su voz. Encendamos esto. Chen comenzó la secuencia de activación. Elena observó cómo Martínez colocaba sus manos en los nodos de la interfaz alienígena y la cámara se llenaba de extrañas luces cambiantes. Conexión neuronal establecida, informó Chen. Los protocolos de supresión del dolor están activos. Martínez, ¿cómo se siente? Extraño, respondió Martínez. Puedo sentir los sistemas alienígenas, pero en lugar de dolor es como escuchar música, hecha de matemáticas. Elena contuvo la respiración mientras los minutos pasaban. 2 minutos, luego 5, luego 10. Martínez ya había superado la conexión anterior más larga por varias veces. 11 minutos, anunció Chen. Los sistemas de la red de defensa están entrando en línea en todo el sistema. En la pantalla táctica, Elena observó cómo docenas de plataformas de armas orbitales que habían estado inactivas durante millones de años comenzaban a encenderse. Las lecturas de energía se dispararon a medida que las tecnologías antiguas se reactivaban. 12 minutos, gritó Chen. Activación completa del sistema lograda. Martínez, ya puede desconectarse. Pero Martínez no respondió. Elena podía verlo a través del cristal. Todavía conectado a la interfaz alienígena, su rostro sereno pero sin respuesta. Martínez, desconéctese ahora, ordenó Elena. Lo estoy intentando, dijo Chen, trabajando frenéticamente en sus controles. El sistema alienígena no lo suelta. Es como si hubiera encontrado algo que ha estado buscando. Elena observó con creciente alarma cómo los signos vitales de Martínez comenzaban a fluctuar salvajemente. Chen, apágalo. No puedo, respondió Chen. El sistema alienígena ha asumido el control total. Está anulando todos nuestros protocolos de seguridad. Entonces, de repente, Martínez habló, pero su voz llevaba extrañas armonías, como si varias personas hablaran a la vez. Red de defensa totalmente operativa. Sistemas de adquisición de objetivos activos. Evaluación de amenazas. Múltiples entidades de clase alfa aproximándose. Iniciando protocolos de combate. Elena se quedó mirando como Martínez se giraba para mirarla a través del cristal. Sus ojos eran completamente negros, llenos de patrones de luz arremolinados. El conocimiento de los constructores fluye a través de la interfaz, dijo Martínez con esa extraña voz armonizada. Los sistemas de armas esperan órdenes de puntería. Martínez, ¿sigues ahí? Preguntó Elena. Presente y funcional, respondió Martínez. Los sistemas alienígenas se han integrado con los patrones neuronales humanos. El control total de la red de defensa ahora es posible. Chen comprobó sus lecturas. Capitana, su actividad cerebral está por las nubes, pero es estable. De alguna manera, el sistema alienígena ha encontrado una forma de fusionarse con la conciencia humana. Elena tomó una decisión de mando. Martínez, ¿puede apuntar a los devoradores que se acercan? Afirmativo. 3 entidades de clase alfa detectadas. Distancia, 48 millones de kilómetros y acercándose. Sistemas de armas cargando. La pantalla táctica se actualizó para mostrar a los devoradores que se acercaban, ahora resaltados con indicadores de puntería. Alrededor del sistema, las antiguas plataformas de armas comenzaron a orientarse hacia las amenazas. Combate autorizado, ordenó Elena.
Iniciando secuencia de ataque, respondió Martínez. Elena observó cómo haces de energía, distintos a todo lo que la humanidad había producido, salían disparados desde las plataformas orbitales. Las armas dispararon continuamente durante varios minutos. Sus firmas de energía eran tan potentes que se registraron en los sensores de todo el sistema. Cuando el fuego cesó, la pantalla táctica mostraba un espacio vacío donde habían estado los 3 devoradores. La almirante Elena Vázquez se encontraba en el centro de mando de la masiva estación espacial Unity, observando cómo la flota más grande jamás reunida en la historia galáctica se preparaba para la batalla. Habían pasado 2 años desde la primera victoria de la humanidad contra los devoradores, y todo había cambiado. ¿Informe de estado de todos los sectores?, preguntó Elena. El capitán Torres, ahora sirviendo como coordinador de la flota, consultó sus pantallas. Fuerzas humanas, 200 naves equipadas con tecnología híbrida alienígena humana. Confederación Centauri, 50 cruceros pesados con matrices de plasma modificadas. Flota de defensa Riel, 30 naves con armas gravitacionales experimentales. Cuerpo científico vegano, 12 naves con paquetes de sensores avanzados. Elena sintió, todavía asombrada de lo rápido que todo había cambiado. Después de que la noticia de las victorias de la humanidad contra los devoradores se extendiera por la galaxia, las especies que habían estado huyendo hacia el borde comenzaron a regresar. Primero como observadores, luego como aliados tentativos, y finalmente como socios plenos en lo que se había convertido en una guerra a escala galáctica. ¿Qué hay de los operadores de la interfaz neuronal?, preguntó Elena. La doctora Sarah Chen, ahora directora del proyecto de conciencia híbrida, se acercó con su informe diario. 43 voluntarios actualmente integrados con sistemas de defensa alienígenas en toda la galaxia. Cada estación puede coordinarse con las demás a través de la red neuronal. El teniente Martínez sigue siendo el nodo principal. Elena pensó en Martínez y en los otros voluntarios que habían sacrificado su conciencia puramente humana para operar sistemas de armas alienígenas. Seguían siendo humanos, pero también algo más. Su sacrificio le había dado a la Alianza acceso a redes de defensa por toda la galaxia. Transmisión entrante de los sensores de largo alcance, anunció Torres. La concentración final de devoradores ha sido localizada. La pantalla principal se activó, mostrando un mapa tridimensional del núcleo galáctico. En el centro, donde el agujero negro supermasivo anclaba la rotación de la galaxia, un enorme cúmulo de indicadores rojos mostraba las posiciones de los devoradores restantes. ¿Cuántos?, preguntó Elena. Chen comprobó sus datos. 17 entidades, todas agrupadas alrededor del núcleo galáctico. La inteligencia sugiere que están intentando alimentarse directamente de la producción de energía del agujero negro. Elena estudió la pantalla táctica. Los devoradores restantes representaban la mayor concentración que habían encontrado. Si las entidades lograban alimentarse del núcleo galáctico, se volverían exponencialmente más poderosas. Doctora Chen, ¿qué sucede si logran alimentarse de un agujero negro?, preguntó Elena. Chen consultó sus cálculos. Basándonos en nuestra comprensión de sus mecanismos de alimentación, obtendrían suficiente energía para reproducirse rápidamente. En lugar de docenas de entidades, podríamos estar enfrentando a miles en cuestión de meses. Elena sintió el peso del momento. Era esto, la batalla final que determinaría si la galaxia permanecía libre o se convertía en alimento para depredadores antiguos. A todos los comandantes de flota, aquí la almirante Vázquez, anunció Elena por el sistema de comunicaciones. Hemos localizado la concentración final de devoradores en el núcleo galáctico. Esta es nuestra oportunidad de terminar esta guerra permanentemente. La respuesta llegó de docenas de especies hablando en diferentes idiomas, pero el sentimiento era universal. Estaban listos para luchar. Informe de estado de la flota, ordenó Elena. Torres coordinó con los diversos representantes de las especies. Todas las naves informan estar listas para el salto hiperespacial. Tiempo de viaje estimado al núcleo galáctico, 6 horas. Elena pensó en el viaje que les esperaba. El núcleo galáctico era una de las regiones más peligrosas del espacio, llena de radiación, anomalías gravitacionales y distorsiones espaciales que podían destrozar naves sin protección. Doctora Chen, ¿estado de la red neuronal?, preguntó Elena. Todas las estaciones informan una conexión óptima, respondió Chen. Martínez y su equipo pueden coordinar las activaciones de la red de defensa en toda la zona de combate. Elena respiró hondo.
Todas las naves, prepárense para el salto hiperespacial. Destino, núcleo galáctico. 6 horas después, la flota de la Alianza salió del hiperespacio. En el borde de la región del núcleo galáctico, Elena miró la pantalla principal con asombro. La vista mostraba un paisaje caótico de fenómenos estelares diferente a todo lo que había en la galaxia exterior. Estrellas masivas ardían con un brillo imposible mientras corrientes de gas sobrecalentado se arremolinaban hacia el agujero negro central. Y allí, alimentándose de las corrientes de energía, estaban los 17 devoradores restantes. Análisis táctico, ordenó Elena. Chen estudió sus lecturas. Las entidades son significativamente más grandes que cualquiera que hayamos encontrado antes. La más pequeña tiene aproximadamente el tamaño de la Tierra, la más grande es comparable a Júpiter. Parecen haberse estado alimentando de fuentes de alta energía durante un periodo prolongado. Elena observó cómo los devoradores se movían a través de las corrientes de energía alrededor del agujero negro con movimientos gráciles y depredadores. Estos no eran los consumidores sin mente con los que habían luchado antes. Estos eran los depredadores alfa, los que habían sobrevivido a innumerables ciclos de alimentación. Todas las naves implementen el plan de batalla Omega, ordenó Elena. Naves humanas con cargas venenosas, prepárense para un despliegue sincronizado. Naves aliadas, apunten a los apéndices de alimentación de las entidades. Operadores de la interfaz neuronal, activen todas las redes de defensa disponibles. La flota de la Alianza se desplegó en una formación compleja diseñada para atacar desde múltiples ángulos simultáneamente. Elena observó cómo naves de docenas de especies diferentes se movían con precisión coordinada, sus diversas tecnologías trabajando juntas de maneras que deberían haber sido imposibles. Martínez, ¿está listo?, preguntó Elena a través de la comunicación de la interfaz neuronal. Listo, almirante, respondió Martínez, su voz con los matices armónicos que se habían vuelto familiares. Las redes de defensa en toda la región del núcleo están entrando en línea. Tenemos plataformas de armas que los constructores originales nunca previeron para este entorno, pero funcionarán. Inicien el ataque, ordenó Elena. La batalla que siguió fue diferente a todo lo registrado en la historia galáctica. Las naves de la Alianza se lanzaban entre corrientes de energía y anomalías gravitacionales, disparando armas que combinaban la tecnología de docenas de especies. Las cargas venenosas modificadas que habían funcionado contra devoradores individuales se desplegaron a una escala masiva, obligando a las entidades a gastar enormes cantidades de energía tratando de procesar los materiales deliberadamente difíciles. Pero los devoradores del núcleo eran mucho más poderosos que sus primos más pequeños. Respondieron con armas de energía que podían vaporizar naves enteras, y sus enormes apéndices aplastaban a las naves de la Alianza que se aventuraban demasiado cerca. Estamos perdiendo naves más rápido de lo que podemos reemplazarlas, informó Torres sombríamente. Las entidades son demasiado poderosas en este entorno. Elena observó cómo otro crucero aliado desaparecía en una explosión de energía. Estaban librando la batalla final contra enemigos que se habían alimentado del núcleo de la galaxia durante siglos, haciéndose más fuertes con cada alimentación. Martínez, ¿puedes sobrecargar las armas de la red de defensa?, preguntó Elena. Negativo, almirante, respondió Martínez. Los niveles de potencia ya están en los parámetros máximos de seguridad. Elena pensó en sus opciones. Podían retirarse e intentar contener a los devoradores en la región del núcleo, pero eso solo les daría tiempo. Eventualmente, las entidades terminarían de alimentarse y se extenderían por la galaxia de nuevo. Doctora, Chen, ¿qué pasaría si envenenáramos la producción de energía del agujero negro?, preguntó Elena. Chen la miró en estado de shock. Almirante, eso es imposible. Los niveles de energía involucrados. No es imposible, corrigió Elena. Solo peligroso. ¿Qué pasaría? Chen hizo cálculos rápidos. Si pudiéramos introducir cantidades suficientes de nuestros materiales modificados en el disco de acreción del agujero negro, la producción de energía se volvería tóxica para los devoradores. Pero la cantidad de material requerida sería enorme. Elena estudió la pantalla táctica. ¿Cuán enorme? Necesitaríamos sacrificar aproximadamente la mitad de nuestra flota, respondió Chen en voz baja. Las naves tendrían que llevar los materiales directamente al disco de acreción y detonarlos allí. Elena sintió el peso del mando sobre sus hombros. Le estaban pidiendo que ordenara a cientos de naves y miles de miembros de la tripulación que se suicidaran. A todas las naves, aquí la almirante Vázquez, anunció Elena.
Estoy a punto de pedir voluntarios para una misión que no tendrá supervivientes. La respuesta fue inmediata. Nave tras nave informaron su disposición a sacrificarse por la misión. Humanos, centauris, rielianos, veganos, especies que habían sido enemigas o extrañas apenas unos años antes, ahora se ofrecían voluntarias para morir juntas. Gracias, dijo Elena en voz baja. Naves seleccionadas. Carguen todos los materiales modificados restantes y prepárense para ataques suicidas en el disco de acreción. Elena observó cómo la mitad de la flota de la Alianza se formaba para su misión final. Ya no eran solo humanos. Eran representantes de docenas de especies que habían aprendido a trabajar juntas frente a la extinción. Buena suerte, susurró Elena mientras las naves voluntarias comenzaban su aproximación al agujero negro. Los siguientes minutos fueron los más largos de la vida de Elena. Observó cómo nave tras nave se hundía en la energía arremolinada alrededor del agujero negro, detonando sus cargas modificadas en posiciones calculadas con precisión. Las lecturas de energía del disco de acreción están cambiando, informó Chen. Los materiales tóxicos están incorporando la producción de energía. Elena observó cómo la alimentación de los devoradores se volvía repentinamente caótica. Las entidades que habían estado consumiendo energía con gracia comenzaron a convulsionar a medida que la producción envenenada abrumaba sus sistemas. Está funcionando, anunció Torres. Las entidades están perdiendo cohesión. Uno por uno, los masivos devoradores comenzaron a desintegrarse. La energía tóxica que intentaban consumir los estaba destruyendo desde dentro, tal como los materiales modificados habían hecho con sus primos más pequeños. Cuando la última entidad se disolvió en energía dispersa, Elena sintió una mezcla de triunfo y dolor. Habían ganado, pero a un costo enorme. A todas las naves, aquí la almirante Vázquez, anunció Elena. La amenaza ha sido eliminada. Comiencen las operaciones de recuperación. Mientras las naves supervivientes comenzaban las operaciones de rescate y la evaluación de daños, Elena pensó en lo que habían logrado. Una especie que la galaxia había considerado insignificante había liderado una coalición que derrotó a la amenaza más antigua del espacio conocido. Transmisión entrante, anunció Torres. Está en todas las frecuencias, transmitiéndose por toda la galaxia. Elena escuchó como la voz de Martínez, hablando a través de la red de interfaz neuronal, se dirigía a toda la galaxia. A todas las especies sintientes, la amenaza devoradora ha sido eliminada permanentemente. La galaxia es segura para volver a las operaciones normales. Este mensaje es cortesía de la Alianza Humana y nuestros socios, la especie que fue demasiado terca para huir. Elena sonrió mientras las respuestas comenzaban a llegar de toda la galaxia. Especies que habían huido al borde enviaban mensajes de gratitud y solicitudes para establecer relaciones diplomáticas. Otros preguntaban cómo la humanidad había logrado lo imposible. ¿Qué les decimos?, preguntó Torres. Elena pensó en el largo viaje desde esa primera advertencia interceptada hasta este momento de victoria. Les decimos la verdad. Cuando todos los demás se rindieron y huyeron, nosotros nos quedamos y luchamos, porque a veces la mejor manera de sobrevivir es negarse a ser una víctima. Mientras la flota de la Alianza comenzaba su viaje de regreso al espacio habitado, Elena sabía que el lugar de la humanidad en la galaxia había cambiado para siempre. Ya no eran la especie insignificante a la que nadie se molestaba en advertir sobre el peligro. Eran la especie que había salvado a todos. Y por toda la galaxia se estaba transmitiendo una nueva señal. No una advertencia para huir, sino una invitación para volver a casa. La peligrosa señal que nunca había sido para los humanos había llevado a algo hermoso. Una galaxia aprendiendo a unirse contra la oscuridad. La guerra había terminado. La galaxia era libre. Y la humanidad había demostrado que a veces, ser demasiado terco para rendirse era exactamente lo que el universo necesitaba.